Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de devocional en casa, este tiempo en el que buscamos que la palabra de Dios se acerque a nosotros a través de la lectura y la oración y cómo podemos responder a ellas para poder ser fiel. Mi nombre es Wilka y quiero invitarte hoy a compartir este tiempo de devocional en casa doctrinal, que como hemos propuesto que este año los días martes y jueves exploremos las preguntas del Catecismo Bautista. Hoy quiero compartir la pregunta número 3. Es una pregunta de las preguntas fundacionales del Catecismo. Este Catecismo tiene 114 preguntas que vamos a desarrollar martes y jueves, como ya he dicho, durante todo este año. Y las primeras 5 preguntas del Catecismo son preguntas fundacionales, son preguntas claves para entender la fe cristiana. Luego, la pregunta 6 es una pregunta importante dentro de este Catecismo, porque la respuesta es desarrollada por el resto de las preguntas. Así que vamos a ver que después de la pregunta 7 a la 43 vamos a ver qué es lo que debemos creer acerca de Dios. Y de la pregunta 44 a la 114, cómo obedecer o cómo vivir una vida en obediencia a Dios. Así que hoy estamos en la pregunta 3, una pregunta fundacional que quiero leerte a continuación. Dice así, pregunta 3 del Catecismo Bautista: ¿cómo podemos saber que hay un Dios? Y la respuesta es: la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios, pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Esa es la pregunta número 3 y quiero que esta mañana podamos reflexionar siguiendo nuestro acróstico casa, que para estos devocionales doctrinales basados en el catecismo tienen algunas modificaciones, aunque conservamos el acróstico. Pensamos esta vez en corregir, asombro, asombrarnos, seguimiento y aliento. Así que preparémonos para escuchar cómo este catecismo y la palabra de Dios nos hablan para poder crecer en la fe. Padre eterno, Señor, esta mañana te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que este catecismo sea una lámpara que nos ayude a ver las verdades contenidas en el Evangelio, las verdades que están en las Escrituras, Señor. No queremos, Señor, ver otra cosa sino tus verdades, pero reconocemos, Señor, que el catecismo nos ayuda a enfocarnos correctamente, a corregir, a asombrarnos en el Evangelio, a seguir perseverando y a alentarnos en la fe y en la sana doctrina. Bendícenos, Señor, te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Así que mientras escucha esta música, prepara tu corazón para que caminemos en la pregunta 3 del catecismo en el acróstico casa. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos.
y entramos a la sede de corrección, donde buscamos ver cómo el catecismo nos ayuda a corregir errores en la doctrina, en nuestra percepción, nuestra comprensión de Dios, aún nuestra comprensión de la fe y del Evangelio. Esa es una de las funciones históricas por las que se han escrito catecismos, confesiones, credos, para poder ayudarnos a ver la palabra de Dios de la manera correcta. Y esta pregunta es un claro ejemplo de la belleza de los catecismos, que a través de preguntas sencillas y respuestas sencillas nos muestran a profundidad cómo podemos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir sobre temas fundamentales de la fe. En este caso, la pregunta 3 nos invita a pensar cómo podemos conocer a Dios. ¿Cómo podemos saber que existe Dios, que hay un Dios? La respuesta que nos da el catecismo consta de 2 partes. Y esto me ayuda a que, por un lado, quitemos 2 errores sobre la manera de conocer a Dios y nos afirmemos en una verdad sobre la manera de conocer a Dios. El primer error es la primera parte, que nos dice que la luz de la naturaleza y el hombre, las obras de Dios, dan a conocer que hay un creador. Esto está basado en lo que nos dice Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, ese famoso pasaje que dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. El error aquí es creer que esa revelación de Dios a través de la creación es suficiente para conocer y ser salvo. Lo que el pasaje, nos está diciendo es: las obras de Dios se dan a conocer lisa y llanamente. Hay un Dios, y es ese sentimiento que todas las personas tienen ante la naturaleza, algo sobrecogedor, esa maravilla que sentimos cuando vemos un paisaje, ese sentido de que hay algo más, ese deseo de trascender, quiénes somos, por qué estamos aquí. Pero eso no es suficiente. No puedes conocer el nombre de ese Dios, no puedes conocer que ese Dios ama, no puedes conocer que ese Dios tiene compasión y misericordia solo mirando la naturaleza y mirando en el corazón de los hombres. Porque nuestra naturaleza caída nos impide conocer profundamente y realmente a Dios. Necesitamos algo más. El error está en creer que solo con la naturaleza, que solo mirando las experiencias puedes conocer a Dios. Por eso la segunda parte de la respuesta comienza con el pero. Solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. Y ahí viene el segundo error. Solo leyendo la Biblia no es suficiente. Necesitas la Biblia y el Espíritu. Necesitas un obrar sobrenatural para entender el Evangelio. Necesitas que el Espíritu Santo te lleve a conocerlo. Así que está un primer error, creer que solo con la naturaleza y experiencia puedes tener una relación con Dios. Pero también creer que solo leyendo la Biblia como un libro, solo con el entendimiento, solo con tu propia voluntad vas a tener una relación con Dios, una relación para salvación. No, necesitas el obrar del Espíritu Santo. Así que quiero que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a reconocer que necesitamos deleitarnos en Él a través de la creación, pero también de su palabra y la asistencia del Espíritu Santo para ser salvos. Señor, te pido esta mañana, mi Dios, que nos ayudes a comprender que aunque tú te revelas en toda la creación, Señor, necesitamos de la palabra, necesitamos que la palabra nos hable, necesitamos escudriñar, leer y meditar en las Escrituras. Pero sobre todo, Señor, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos la instrucción que viene de ti a través del Espíritu para que esa palabra pueda hacerse carne en nosotros, pueda hacerse viva y eficaz. Porque de lo contrario, solo seríamos fariseos, eruditos, estudiosos de las Escrituras, pero no verdaderos hijos. Ayúdanos, Señor, a anhelar esa mezcla preciosa de admirar tu creación, Señor, pero también de admirar y de gozarnos en tu palabra, de escudriñarla
y de anhelar la presencia del Espíritu Santo para que nos revele la verdad del Evangelio. Háblanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. ¿Quién sino el Señor que soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. En tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Y llegamos a la A de asombro. Y cuando yo leo la respuesta, que nos recuerda que la creación, la misma naturaleza, las obras de Dios en medio de nosotros, nos revelan que hay un Dios, pero que necesitamos la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo para conocer lo necesario para la salvación. Solo puedo asombrarme que Dios se revele a nosotros, que Dios Todopoderoso decida comunicarse y mostrarnos un camino y asegurar ese camino de salvación a través de la obra de su Espíritu. Detente un momento y asómbrate al pensar que nosotros que estamos en una cultura en la que si tú tienes la verdad y otro está equivocado, el otro es el que debe reconocer su error y hacer todo lo posible por acercarse a ti, pedirte disculpas. Y vemos en las familias las grandes peleas y cómo la gente se para en su posición de decir: yo no voy a hacer nada hasta que fulano sea el que reconozca su error. Estamos acostumbrados a que la parte que está equivocada sea la que haga todo lo posible por enmendar la situación. Pero con Dios no es así. Dios decide revelarse, no solo a través de su creación. Él sabe que a través de la creación no le podemos conocer, así que decide revelarse especialmente a través de su palabra. Y para asegurarse de que tú respondas a esa revelación, nos mueve con el Espíritu al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Eso es algo asombroso, que Dios se revele cuando nosotros somos los que estamos perdidos en nuestros pecados. Así que debe asombrarnos cada vez que tomamos nuestra Biblia y decimos: el Dios poderoso decidió hablarme. El Todopoderoso ha tenido compasión de mí y me ha hablado por esta palabra y me ha dado su Espíritu para entenderlo. Oremos en el asombro de la revelación de Dios. Señor, es maravilloso pensar que tú decidiste hablarnos y esa revelación es tan grande, tan maravillosa, que tú envías a tu Hijo por nosotros. Decides comunicarte con nosotros a través de tu Hijo y nos das la palabra para que podamos conocerle y derramas tu Espíritu sobre nosotros para que podamos arrepentirnos y entenderla, Señor. Eso es asombroso lo que tú haces, Señor, que tú no te quedaste en los cielos esperando a que nosotros consiguiésemos la manera de enmendar el error. Tú diste todo lo necesario, diste a tu Hijo. Es asombrosa tu salvación. Es asombrosa la obra del Evangelio. Es asombroso lo que hiciste tú, oh Señor, en la cruz. Es asombroso que el Espíritu Santo decida morar en nosotros, vasos frágiles. Eres asombroso, oh Dios, y por eso te alabamos y te adoramos. Padre eterno, Dios santo, oh bendito Hijo, Santo Espíritu. Amén.
Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Y ahora en la S de seguimiento, quiero invitarte nuevamente a que escuches la pregunta y la respuesta que nos hace el catecismo. ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? La respuesta: la luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran lisa y llanamente que hay un Dios. Pero solo su palabra y su espíritu lo declaran plena y eficazmente para la salvación de los pecadores. En esta letra del acróstico, la S de seguimiento, que nos invita a reflexionar cómo podemos caminar en obediencia a la palabra, a la luz de lo que nos dice, en este caso el catecismo. Quiero leerte lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Hace un momento, cuando leí Romanos 1, 19 al 20, se nos recordaba que Dios se revela a través de la creación, que eso nos dice que hay un Dios, pero esa revelación no es suficiente para la salvación. Luego, la segunda parte de la respuesta apunta a este pasaje de 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios más la obra del Espíritu Santo, la que nos lleva a la madurez en la fe. Pero la respuesta del catecismo nos apunta a dos elementos de la revelación de Dios que quiero invitarte a que consideres en esta mañana. Deleítate, en primer lugar, en la creación de Dios. Gózate en ver las maravillas que Él hace, los atardeceres, el amanecer, el milagro de la vida, que nos recuerda que tenemos un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que lo llena a todos de colores y de maravilla. Pero también busca crecer en tu conocimiento de la palabra, en deleitarte en estudiar las Escrituras. Estamos comenzando el año, así que este es un buen momento para buscar un plan de lectura de todo el año y que termines el 2024 habiendo leído la Biblia completa. Hay muchos planes de lectura muy buenos. Busca leer las Escrituras, busca meditar en las Escrituras, pero no lo hagas solo, porque la obra del Espíritu Santo que te ayuda a entender las Escrituras la encuentras también a través de la comunidad, de la iglesia, de la oración. Así que te invito a que esta respuesta la puedas aplicar en tu vida pensando en mirar lo que Dios está haciendo alrededor tuyo, pero también cuidando en crecer en tu estudio, en tu vida devocional. Así que quiero invitarte y quiero orar para que podamos deleitarnos en lo que Dios hace, pero también deleitarnos en su revelación escrita en la palabra. Y Señor, yo te pido en esta mañana que nos hables a través de tu creación. Señor, permítenos disfrutar, Padre, lo que tú estás haciendo y lo que tú haces en medio de nosotros. Especialmente, Señor, en estos tiempos de vidas tan ajetreadas, en las que casi no miramos al cielo, casi no miramos atardeceres. Permítenos deleitarnos en la naturaleza, deleitarnos, Señor, en tus obras a través de las personas, en las personas. Que eso nos recuerde que tú has creado un mundo para nuestro disfrute. Señor, porque no nos quedemos ahí, que también anhelemos, Señor, estudiar las Escrituras. Te pido, Padre, que nos muevas a ser fieles este año en estudiar y meditar tu palabra.
en integrarnos a estudios bíblicos en nuestras iglesias, en unirnos con otros creyentes para orar y meditar en tu palabra. Y que así, Señor, podamos conocer a través de tu palabra y de la obra del Espíritu Santo en medio de tu iglesia todo lo que necesitamos para crecer y ser fortalecidos en la fe. Te lo pedimos, oh Dios, te lo pido, Padre eterno, en tu nombre precioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Y finalmente llegamos a la última letra de nuestro acróstico CASA, la A de aliento. Y en este pequeño apartado, en esta pequeña reflexión sobre el aliento, quiero que termines pensando en cómo esta respuesta, este llamado que nos recuerda que Dios se ha revelado lisa y llanamente a través de la creación y de sus obras y a través de nuestra propia naturaleza humana, pero que solo la palabra y el Espíritu nos dan las herramientas y todo lo necesario para la salvación, lo que necesitamos saber para salvación. Quiero que esto sea un motivo de ánimo para estudiar las Escrituras con fidelidad, con pasión, con entrega, que en el 2024, este año que apenas está comenzando, que apenas estamos estrenando, anhelemos y deseemos crecer más y más en el estudio de las Escrituras. Quiero que mi última oración sea para que esa mezcla de palabra más obra del Espíritu haga brotar fruto de fe en tu vida y así puedas conocer a Dios de una manera plena y completa, y especialmente lo puedas conocer de la manera más importante para tu salvación. Y Señor, quiero terminar pidiéndote que pongas en cada una de las personas que me está escuchando, a las cuales tú conoces, con las cuales tú tienes un plan, que cada uno de ellos pueda crecer en el estudio de la palabra y que tu Espíritu Santo les anime a perseverar y a entenderla, Señor. Sé que hay tantas excusas de tiempo, de conocimiento, de habilidad, pero tú no dejaste la palabra sola. Tú prometes que vamos a tener éxito en entender lo que necesitamos para salvación, porque tú derramas tu Espíritu, y tu Espíritu da entendimiento a aquellos que le buscan. Así, Señor, que te pido, por favor, que abras corazones, entendimiento, mente, para entender la palabra, y que en el 2024, al final podamos decir, hemos crecido y hemos entendido lo que necesitábamos para conocer a Dios. Estaba en su palabra revelada y Él ha decidido mostrárnoslo a través de la obra de su Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te pido que nos animes, nos alientes a perseverar. Esa es mi oración esta mañana. Amén. Amén. Y así llegamos al final de este tiempo de devocionar en casa doctrinal, en el que estamos repasando las preguntas del Catecismo Bautista. Y hoy la pregunta número 3. No te pierdas próximo martes las siguientes preguntas, 4, 5,
El jueves nuevamente preguntas. El resto de los días seguimos con las lecturas bíblicas que aparecen en el calendario, que abajo vas a encontrar información de cómo adquirirlo. Igualmente, aquí abajo están las instrucciones para descargar el Catecismo Bautista, una muy buena manera de aprender la doctrina con preguntas y respuestas en sí breves. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, darle me gusta para apoyar el trabajo que hacemos aquí desde el Redir Estadio para bendecir al pueblo de Dios. Dios te bendiga, nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.